Buenos días, buenas tardes y buenas noches, oyentes de La Cereza del Pastel News. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy controversial, que está acerca de un expresidente muy popular. Preparen sus 5 sentidos, porque esto es La Cereza del Pastel News. México, un país megadiverso, con una cultura extensa, al igual que su gastronomía, flora, fauna y biomas megadiversos. Varios recursos naturales, un país hermoso. Pero lamentablemente, gran parte de su gente y forma de gobierno son el cáncer de esta sociedad. Hoy presentaremos al expresidente de este país, Gustavo Díaz Ordaz, conocido por actos positivos y negativos, pero como especialmente un acto que marcó la historia de México. El sexenio de este presidente abarcó los años 1964 a 1970. Varios movimientos sociales en este tiempo ocurrieron, retomados el día de hoy, al igual sobre quién era este famoso Gustavo Díaz Ordaz, cómo llegó a la presidencia de México y aquellos movimientos sociales que ocurrieron en 1968. Lamentablemente, este sexenio no marcó a México por actos de bien, sino que por actos realmente tristes y lamentables. Gracias a dicho suceso que ocurrió en la Plaza de las Esculturas, la Gran Matanza del 68. Hablando ahora de la economía en esos años, malo no era, sino que fue una de las únicas cosas rescatables de ese sexenio, que fue llamado el Gran Milagro Mexicano. La economía era tan buena en ese entonces que las personas sí querían tener hijos, porque podían vivirla manteniendo una vida sin miedo. Todo comenzó en 1963. Adolfo López Mateos dio el famoso dedazo mexicano y su dedo apuntó hacia Gustavo Díaz Ordaz como candidato para el Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRD. No era una sucesión en términos legales, pero prácticamente lo era, ya que el PRI ganaba todas las elecciones. El 21 de diciembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz tomó posesión de la presidencia de México. Uno de los primeros problemas que tuvo Díaz Ordaz fue con los médicos a causa de la gran diferencia salarial entre el IMSS y el ISSSTE. Y la SSA, ante una causa de la gran diferencia salarial entre estos, hicieron amenaza de huelga a la dirección del hospital el 20 de noviembre, que destituyó a 200 médicos. Estos formaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y Díaz Ordaz no era un hombre que aceptara presión de los demás. Finalmente, el presidente desalojó a los congranaderos aquel hospital del ISSSTE. En esta tabla podemos ver la evolución de la economía a través de los años. Podemos ver cómo estaba la economía en distintos gobiernos que ha tenido México, y que en el gobierno de Díaz Ordaz el crecimiento de la economía fue muy buena realmente, aunque muchas personas solo hablan de lo malo y del movimiento estudiantil de 1968, y con gran razón realmente. Sigue siendo uno de los episodios más simbólicos a través de la historia de nuestro país en dicho sexenio. En 1966, el conflicto estudiantil resurgió en la UMSNH debido a la nueva transición de la rectoría y provocó el conflicto desde fuera al aumentar las tarifas de transporte urbano, beneficiando a la cooperativa de autotransportes urbanos Valladolid. La FEUM, junto con miembros de las casas de estudiantes y otras organizaciones sociales, y lideró un movimiento que cobró fuerza el 3 de octubre, cuando la universidad se declaró en huelga contra el rector y el aumento de los precios del transporte. El gobernador respondió destituyendo a Mario Ruiz, dirigente estatal del PRI, quien supuestamente había investigado la violencia contra los estudiantes durante las movilizaciones. En esta imagen se muestra a todos los estudiantes de la Universidad de Morelia que están contra Arraiga y contra el rector de la universidad, gracias al alza del pago del transporte para los estudiantes. Decidió hacer la sede a México de las Olimpiadas del 68. Pero Díaz Ordaz no estaba del todo de acuerdo con eso, porque él sabía que México no estaba pasando por un momento bueno. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México, ocurrió la matanza de Tlatelolco. En la Plaza de las Tres Culturas provocó la muerte de más de 300 personas, que según se dice, fueron muchas más muertes, pero las ocultan hasta el día de hoy. La masacre fue cometida por el ejército mexicano,
junto al grupo paramilitar del Batallón de Olimpia en contra de una manifestación pacífica estudiantil. Ahora les pasaré con mi compañera Azul Victoria para que les informe más a fondo sobre estos sucesos. Aquí podemos ver lo cruel que fue este suceso en México. Podemos ver cómo el ejército tiene completamente el control de las personas que estaban apoyando el movimiento estudiantil, el despertador panamericano. El Batallón Olimpia se estrenó sobre todo para la seguridad de los Juegos Olímpicos. El ejército lo comandaba el general José Hernández Toledo, quien encabezó en la toma de la Universidad de Morelia en 1966. Todo inició cuando un helicóptero volaba arriba de la Plaza de las Tres Culturas, donde estaba todo este movimiento. Desde arriba, el helicóptero tiraron bengalas, lo que significaba que tenían intenciones de disparar. Apenas tiraron las bengalas, empezaron los disparos en contra de los estudiantes. El Batallón Olimpia empieza a disparar, los que se distinguían por usar un guante o un trapo de color blanco en la mano izquierda, los cuales estaban disfrazados de civiles. Los hombres del guante blanco obligaron a los líderes a tirarse al suelo. La misión del ejército, señala Díaz Ordaz en sus memorias, era impedir que los alborotadores tomaran la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encontraba en el costado sur de la plaza. La gente se dispersaba aterrorizada tratando de escapar de las balas. El fuego nutrido duró poco más de una hora. A las 7:45 un tanque disparó contra la plaza. La balacera continuó hasta las 11 p.m. Al día siguiente se siguieron escuchando tiros. Los detenidos de esa noche fueron más de 2,000, muchos desnudas y golpeadas. Los detenidos fueron llevados al campo militar número 1 para examinarlos. Hubo clara consigna de no dejar rastro de la matanza. Se apagaron las luces de la plaza y de su alrededor y se cortaron las líneas telefónicas. El ejército amenazó a los fotógrafos. La cifra real de muertos se desconoce porque los cuerpos desaparecieron. Es probable que fueron quemados. A la mañana siguiente, la plaza estaba roja de sangre, que quisieron cubrir con aserrín. El 12 de octubre, 10 días después de la matanza, se dio comienzo a los Juegos Olímpicos, bajo el emblema de la Paloma Blanca de la Paz. Minutos antes de que Díaz Ordaz los inaugurara, un grupo de asistentes del estadio de la ciudad universitaria hizo volar sobre el palco presidencial un gran papalote que representaba una paloma negra. Un año después, al rendir su quinto informe de gobierno, Díaz Ordaz se refirió con detenimiento a los sucesos del 2 de octubre, pronunciando las palabras: íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Durante los últimos días de Díaz Ordaz, fue de las personas más odiadas de México, gracias a todos los actos de abuso y poder. Y finalmente Gustavo Díaz Ordaz enfermó de cáncer de colon, el cual hizo que falleciera el 16 de julio de 1979. Gustavo Díaz Ordaz hizo cosas muy buenas para México, como el gran manejo económico que tuvo durante todo su sexenio, así como la baja inflación conocida como el milagro mexicano, con una economía próspera y una inflación controlada. Este crecimiento permitió que muchas familias mexicanas vivieran con mayor estabilidad económica y la construcción del metro en la Ciudad de México fuera exitosa. Pero, sin embargo, su mandato también está manchado por la represión y la violencia, especialmente en relación con los movimientos sociales en 1968, que culminaron en la trágica matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Su responsabilidad con la matanza de Tlatelolco en el 68 provoca uno de los peores recuerdos entre los mexicanos, lo que hace que no le den importancia a las pocas cosas que supo hacer bien. Gracias por sincronizarnos y por acompañarnos este día.
que hemos tocado un tema un poco controversial y que mucha gente recuerda, no por buenas intenciones claramente. Pero muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nos veremos hasta la próxima. Bye.